vamos a comenzar este momento, esta jornada que va a ser intensa. Nos vamos a presentar. Os vamos a acompañar en la presentación Coti y Tete. Somos laicos que trabajamos en la parroquia de San Fulgencio de Cartagena y hemos venido esta mañana junto con otros muchos que ahora os vamos a decir para, bueno, pues proponeros que cojamos con fuerza esta aventura que nuestro obispo nos propone y nos lancemos con energía a trabajar por nuestra Iglesia. Bienvenidos a todos una vez más en el nombre de nuestro obispado y nuestra vicaría de evangelización en especial, porque esta vicaría es la que se ha encargado de empezar a poner el motor en marcha. Es de donde se ha coordinado este acto y, por lo tanto, en definitiva, de nuestra diócesis de Cartagena. Os queremos dar una cordial bienvenida porque todos sabemos que habéis hecho un esfuerzo por estar y queremos que nos demos de todos, para todos, un fuerte aplauso de inicio. ¡Vamos! Sí, queremos que todos os sintáis muy bienvenidos a este encuentro de representantes de laicos de las distintas zonas pastorales de nuestra diócesis. Además de los representantes, se encuentran entre nosotros todos los laicos que han participado en este trabajo y que nos ha relatado nuestro señor obispo, que consistía en responder a las 3 reflexiones, aquellas 9 preguntas que hablaban de la realidad del laicado en nuestra diócesis. Y en general queremos agradecer la presencia hoy a todas las personas que están y se han sentido motivadas a venir. Queremos agradecer la presencia de nuestro señor obispo, la presencia de nuestro señor obispo auxiliar, don Sebastián, y de todos los sacerdotes que hoy nos acompañáis también como parte, por supuesto, de nuestra Iglesia. De todo corazón deseamos que hoy sea una gran jornada para potenciar la tarea de los laicos en nuestra Iglesia de Cartagena. Una vez hechas las bienvenidas, os queremos contar una pequeña historia que nos va a situar en este encuentro. Es una pequeña historia que a todos nos recuerda el proceso. Allá por el mes de junio, antes de nuestro verano, el señor obispo nos convocó para proponernos a todos un trabajo. Ese trabajo era comenzar a trabajar en la realidad de los laicos en las parroquias de toda la diócesis. Ese trabajo continuó algunos días del mes de julio hasta septiembre. En septiembre se informó a todos los párrocos de la diócesis de este trabajo, de las 3 reflexiones, las 9 preguntas, para que después, hoy, estemos aquí, habiendo recogido la información, fijaros, prácticamente del 50% de las parroquias de la diócesis y de sus movimientos. Más de 150 parroquias han desarrollado un trabajo fantástico que hoy también vamos a aprovechar para poder ver. Sí, tras esta historia reciente llegamos a este momento en el que nos vemos las caras para compartir una mañana de encuentro y de comunidad, en definitiva, de Iglesia. Y estamos todos aquí, desde Lorca hasta San Javier, desde Cabo de Palos hasta Águilas, todos. Y también un pedazo de grupo de más de 30 laicos desde todos los puntos de la diócesis que nos hemos estado reuniendo para trabajar y preparar no este encuentro solo, sino todo lo que ha habido detrás de resúmenes, trabajos, ideas y presentaciones. Queremos agradecer sin duda la presencia siempre pendiente de nosotros, de nuestro vicario de evangelización, Pepe León. También ha estado presente con nosotros en distintos momentos don Sebastián Chico y don José Manuel, a los que le agradecemos la presencia. También hoy echamos de menos a don Manuel Verdú, rector del seminario, que nos ha acompañado en este proceso también, pero hoy no puede estar con nosotros. Y dicho esto y hechas las presentaciones, os recordamos el ritmo de esta mañana en la que vamos a compartir distintos momentos. Y estos momentos van a estar de alguna manera hilvanados con algún canto de nuestro coro
que nos va a cantar ese estribillo y otros cantos, para que de vez en cuando pues alabemos al Señor, porque hoy es un magnífico día para alabar a nuestro Señor. Hemos comenzado a las 10 con la oración, de la que tenemos presente aquí unos signos que nos van a recordar en todo momento la presencia de Dios entre nosotros. A continuación, a las 10:45, será la ponencia de don Luis Manuel Romero. A las 11:30, un diálogo con el ponente. A las 12, descanso. 12:30, presentación del resumen realizado por las zonas pastorales. A la 1:15, intervención de nuestro obispo. A la 1:15, una oración de envío y terminaremos el encuentro a la 1:30. Pues simplemente para terminar este momento de presentación y pasar al primer acto, desearos a todos que disfrutéis de esta mañana, que nos dejemos llevar por el Espíritu y que aprovechemos todo lo que hoy vivamos para ponerlo en marcha en esta iglesia de Cartagena que quiere renovarse. Pues vamos a pasar al siguiente momento cantando ese estribillo de hasta los confines de la tierra que anunciaremos tu reino, Señor. Y todos juntos nos animamos. Hasta los confines de la tierra anunciaremos tu reino, Señor. Proclamaremos la buena nueva. Testigos somos, tú vives hoy. Vamos con ánimo. Hasta los confines de la tierra anunciaremos tu reino, Señor. Proclamaremos la buena nueva. Testigos somos, tú vives hoy. Fantástico. Vamos a escuchar ahora una ponencia en la que pues nos vamos a incorporar al tema de esta mañana, que es el trabajo de nuestros laicos y cómo realmente tenemos que tratar de conducir el momento actual. En esta ponencia vamos a ilustrar la jornada pues en este tema, en el tema del trabajo que nos está pidiendo nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestros obispos desde la Conferencia Episcopal, nuestro señor obispo don José Manuel desde nuestra diócesis, nos están pidiendo que nos pongamos en marcha. Y queremos hacerlo. Y vamos a escuchar esta mañana a nuestro ponente, que es don Luis Manuel Romero Sánchez, al que le pedimos que suba con nosotros al escenario y le damos un fuerte aplauso de bienvenida. También nos van a acompañar en nuestro escenario 3 personas, 3 laicos, en representación de todo el gran grupo que hoy habéis venido a participar aquí. Don Luis Manuel Romero Sánchez es sacerdote de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz desde el verano de 1999. Estudió en Roma, donde obtuvo licenciaturas en Sagradas Escrituras por el Pontificio Instituto Bíblico y en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana. También el doctorado en Teología Bíblica por la misma universidad. Durante 20 años ha desempeñado su ministerio en parroquias de pueblos de Badajoz, Alburquerque, Villar del Rey, Talavera Real y Alvarado. Formador en el Seminario Menor. En la actualidad es profesor de la Sagrada Escritura en Ciencias Religiosas y en el Centro Superior de Estudios Teológicos, canónigo de la Catedral de Badajoz. Desde el 1 de octubre del 2017 es director del secretario de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Durante 7 años ha sido director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, Santa María de Guadalupe. Y desde el año 2013 hasta el 19, hasta hoy, ha desempeñado el cargo de delegado episcopal de Pastoral Universitaria de Badajoz y director del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Extremadura. Años después, ha conseguido también
el graduado en Humanidades en la Universidad Pontificia de Salamanca. Es miembro de la Asociación Bíblica Española y colaborador de editoriales como PPC, La Casa de la Biblia, Verbo Divino y BAC. Ha escrito varios artículos sobre Sagrada Escritura y su obra principal es La eficacia liberadora de la palabra de Jesús. Muy bienvenido, don Luis Manuel. Tiene la palabra cuando usted quiera. Gracias. Muchas gracias por esta presentación. No sé si sabré decirlo. A Tete y Coti y Tete. Gracias de verdad, que esta presentación me lleva, cada vez que la escucho, a dar gracias a Dios, y a decir lo que aparece en el Evangelio, que lo que uno ha recibido gratis y sigue recibiendo del Señor, pues es para darlo gratis. Y también con esa intención y con esos sentimientos estoy compartiendo esta mañana con vosotros. Un saludo especial y agradecimiento al señor obispo de esta diócesis de Cartagena, a don José Manuel, y a su obispo auxiliar, don Sebastián. Gracias también a don José León, vicario episcopal de evangelización, por su acogida e invitación a este encuentro diocesano de laicos. Gracias a todos ustedes por vuestra presencia y testimonio como Iglesia, pueblo de Dios, pastores, vida consagrada y laicos. Vosotros, ya se ha dicho aquí esta mañana, sois los auténticos protagonistas de este día y de esta tarea que estamos llevando adelante como Iglesia, como pueblo de Dios en salida que queremos ser. Mi intervención, como aparece también en el esquema que se encuentra en las pantallas, va a constar de 3 partes, que intentan dar respuesta a 3 preguntas en torno al Congreso Nacional de Laicos, que se va a celebrar en febrero del año 2020. La primera pregunta a la que intentaré dar respuesta de una forma breve es ¿por qué? ¿Por qué un Congreso de Laicos 2020? La segunda, ¿para qué un Congreso de Laicos? Y ese será el centro y la parte más amplia de mi intervención, porque creo que es lo fundamental y lo explicaré después. Y la tercera pregunta es ¿cómo se está organizando este Congreso de Laicos? ¿Por qué un Congreso de Laicos ahora en este momento? Esta iniciativa de la preparación y organización del Congreso de Laicos, que va a ser en Madrid del 14 al 16 de febrero del 2020, es una propuesta de la Conferencia Episcopal Española, que se le encomienda a la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, donde ahora mismo, desde hace 2 años, estoy desempeñando este servicio como director. Y nace a raíz de la Asamblea Plenaria de los Obispos en abril del 2018, donde se presenta una ponencia sobre el laicado. Entonces, la Asamblea decide que sería oportuno organizar un Congreso de Laicos para dinamizar e impulsar el apostolado seglar en nuestras diócesis. Y se hace coincidir con un congreso que ya estaba previsto para el final del periodo del Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2016-2020, Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. Este acontecimiento del Congreso de Laicos, como pienso que no podía ser de otra manera, hunde sus raíces en el Concilio Vaticano II, donde se nos hablaba de una iglesia de comunión, de una iglesia pueblo de Dios, en diálogo con el mundo. En el magisterio del Papa Pablo VI, que hablaba de que la iglesia existe para evangelizar, que esa es su vocación, como aparece en Evangelii Nunciandi. También en el magisterio del Papa Juan Pablo II, que introduce el término de nueva evangelización y que él sintetiza diciendo que la nueva evangelización consiste en nuevos métodos, nuevo ardor y un nuevo lenguaje. También en este periodo del pontificado del Papa Juan Pablo II es cuando tenemos la exhortación apostólica Christi Fideles Laici, que es considerada de alguna manera esta exhortación como el vademecum del laicado. Y también
el Congreso de Laicos se fundamenta en el magisterio del Papa emérito Benedicto XVI. Él manifiesta un gran interés por la nueva evangelización y finalizará su pontificado convocando un sínodo de obispos sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Y, por supuesto, el Congreso, cuyo lema es Pueblo de Dios en salida, quiere situarse en la línea del magisterio del Papa Francisco, que nos está pidiendo en este cambio de época, porque él dice que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, dice que se nos está pidiendo como Iglesia un nuevo talante evangelizador, que él denomina conversión pastoral misionera. Él dice, en estos momentos, como Iglesia, se nos pide a todos una conversión pastoral misionera. ¿Qué quiere decir con eso? Pues la conversión pastoral que el Papa nos está pidiendo, dice él que se caracteriza por situar el centro de la evangelización no tanto en el agente o en los agentes, en los sujetos de la evangelización, sino más bien en los destinatarios. Es decir, que a la hora de anunciar el Evangelio no subrayemos tanto, que es importante también, pero no pongamos tanto el acento en quienes vamos a evangelizar, sino sobre todo en los destinatarios, en los otros, en aquellos que van a recibir el mensaje que nosotros queremos transmitir. Es decir, que intentemos dar respuesta a la pregunta ¿desde dónde evangelizamos? El Papa Francisco sueña con una opción misionera, dice él, capaz de transformarlo todo, para que las estructuras, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para su autopreservación. Es decir, el Papa nos está pidiendo una transformación total, como digo, costumbre, estilos, horarios, lenguaje y estructuras eclesiales. Desde mi punto de vista, lo que está hoy en crisis no es el mensaje del Evangelio, ni la Iglesia en su ser más profundo como pueblo de Dios. Más bien se muestran limitados algunos paradigmas de Iglesia, o dicho de otro modo, determinadas maneras de traducir y concretar el cristianismo en doctrina o en métodos pastorales, que han demostrado su eficacia durante siglos y muchos años, pero que hoy ya no son eficaces, porque nuestro mundo ha cambiado de una manera vertiginosa. Sin embargo, nosotros seguimos haciendo en la Iglesia lo mismo que hace 25, 30 años. Como afirma el Papa Francisco, este nuevo talante evangelizador pretende abandonar el criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Estamos acostumbrados, es que esto siempre se ha hecho así, y seguimos haciéndolo. Como digo, han cambiado mucho los tiempos. Se trata, por lo tanto, de desestabilizar la tendencia a profesar un cristianismo formal, tradicional, agregado solo a algunos ritos, doctrinas y preceptos. Como decía anteriormente, esto no es nada fácil, pero tenemos que ir dando pasos, pienso yo, en esta dirección. Esto nos exige un cambio de mentalidad en los laicos, pero también un cambio de mentalidad en los sacerdotes, en los pastores, porque es verdad, y creo que, no sé si esta opinión es compartida por todos los que estáis aquí presentes, pero es verdad que todavía nuestras comunidades parroquiales dependen mucho de los sacerdotes, del cura que esté como párroco o encargado de esa comunidad parroquial. Por eso, este nuevo talante evangelizador, esta conversión pastoral de la que habla el Papa Francisco, exige, como digo, un cambio de mentalidad en el laicado, pero también en los pastores. Hablaba antes, cambio de costumbre, cambio de lenguaje, porque muchas veces la gente no nos entiende. Cambio de horarios, y a nivel personal lo estoy experimentando. Desde que estoy como director de apostolado seglar, y trabajando con los laicos, me tengo que acostumbrar a que una reunión no se puede convocar un día entre semana, y menos aún por la mañana, porque los laicos trabajáis, tenéis familia, tenéis vuestras ocupaciones.
De ahí que mi agenda, sobre todo, está cargada los fines de semana, porque es cuando los laicos podéis tener reuniones también y podéis tener encuentros. Cosas tan concretas, hace unos momentos la comentaba con el vicario de evangelización, como a la hora de programar una reunión. Los sacerdotes estamos acostumbrados a decir, la reunión comienza a las 5 de la tarde y no sabemos cuándo va a terminar. No, con los laicos tienes que programar el horario. La reunión es de 5 a 7. ¿Por qué? Porque después ellos tienen que ir a sus casas, a su familia. Sí, por eso digo, todo esto exige, hasta en lo más concreto de cada día, nos exige un cambio total de mentalidad. El Papa Francisco, refiriéndose a los cristianos en general, él afirmará que son como agua de rosas, que viven, dice él, como paganos, que balconean, es decir, que miran la realidad a veces desde el balcón, desde la lejanía. Personas, dice, derrotadas, escépticas, abatidas, tristes, porque han perdido la esperanza. El Papa desea para todos, para toda la Iglesia, desacomodarnos, desestabilizarnos de toda asimilación y conformación de nuestro cristianismo según los criterios de este mundo. Su propuesta es que estemos abiertos a las sorpresas del Espíritu de Dios, más allá de nuestras seguridades materiales, espirituales y eclesiásticas. Como digo, todo esto no es sencillo, y yo lo sé, y puede sonar como algo muy teórico, pero tenemos que ir poco a poco, dando pasos en este camino. Dejarnos, el Papa lo dice también constantemente desde que inició su pontificado, dejarnos sorprender por Dios, hasta el límite de que pueda cambiar nuestras seguridades y nuestras estructuras. En esta línea se sitúa el objetivo general de nuestro Congreso de Laicos, que es impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado en el pueblo de Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué un Congreso de Laicos? Yo lo explico con una historia también muy sencilla, que es del autor de la obra del Principito. Él dice que si quieres construir un barco, no comience por buscar la madera, por cortar tablas, por distribuir el trabajo, sino que tienes que transmitir primero, dice él, en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho. Dicho de una forma más sencilla, ¿para qué queremos construir un barco si no tenemos un mar donde pueda navegar? Y un mar que ilusione, que sea amplio, que sea bonito, y así vamos a construir un gran barco. ¿Para qué queremos hacer un congreso si no tenemos una meta, un horizonte, un objetivo fundamental? Y creo que eso es lo principal. Y ese es el para qué del congreso. Y el congreso es el barco. Y habrá otro tipo de iniciativas, si Dios quiere, en el futuro, que nos ayudarán a soñar con ese mar libre y ancho, que es lo principal. ¿Cuál es ese mar libre y ancho? ¿Cuál es ese sueño que todos tenemos que tener como Iglesia? Pues desde mi punto de vista son 6 cosas o 6 ideas que van en la línea de lo que también nos está pidiendo el magisterio del Papa Francisco. Lo primero es reflexionar sobre nuestra vocación bautismal. Es interesante observar cómo el Papa Francisco, en estos 6 años de pontificado, ha hablado relativamente poco sobre los laicos, de un modo explícito, aunque se encuentran incluidos en todos sus escritos. Es decir, no hay un escrito que trate de una forma específica sobre el laicado, pero sí que siempre nos está hablando de los laicos. Cuando habla de la familia, cuando nos ha hablado de los jóvenes, en sus homilías, en sus catequesis, normalmente siempre él habla del santo pueblo fiel de Dios. Y cuando se refiere al santo pueblo fiel de Dios, principalmente nos está hablando del laicado. Hablar de laicos es hablar ante todo de bautizados y evocar, dice el Papa Francisco, el santo pueblo fiel de Dios. Así lo afirma
el Papa con un lenguaje muy directo y contundente cuando señala, dice, mirar al pueblo de Dios es recordar que todos ingresamos a la Iglesia como laicos. El primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad y del que tendríamos que estar siempre orgullosos, es el del bautismo. Nuestra primera y fundamental consagración hunde sus raíces en nuestro bautismo. Y sigue diciendo el Papa, a nadie han bautizado cura ni obispo, nos han bautizado laicos y es el signo indeleble que nunca nadie podrá eliminar. Nos hace bien recordar que la Iglesia no es una élite de los sacerdotes, de los consagrados, de los obispos, sino que todos formamos el santo pueblo fiel de Dios. Hasta aquí la cita del Papa Francisco. En 1988, el Papa Juan Pablo II publicó la exhortación apostólica Christi Fideles Laici. Laicos Christi Fideles, es decir, laicos en Cristo. Expresa el signo esencial y distintivo de la existencia eclesial del bautizado, del cristiano, previo y más radical, originario y decisivo respecto a cualquier ulterior distinción entre estados, ministerios, carismas y funciones. No podemos obviar, desde mi punto de vista, el sacramento del bautismo, porque aquí se encuentra la base para una nueva concepción del laico en la Iglesia, como miembro de pleno derecho adquirido por el sacramento del bautismo. Antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia se concebía como una estructura piramidal, cuyo fundamento radicaba en el sacramento del orden, y desde ahí se entendía al laico como subordinado a la jerarquía. Se decía, la Iglesia es por esencia una sociedad desigual, es decir, una sociedad que contiene dos categorías de personas, los pastores y el rebaño, los que ocupan un rango en los diferentes grados de la jerarquía y la multitud de los fieles. Además, se consideraba que solo la jerarquía era sujeto activo de derecho, mientras el pueblo tenía una actitud pasiva respecto de los pastores. El Concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática Lumen Gentium, capítulo 2, sobre el pueblo de Dios, va a suponer un cambio de paradigma eclesiológico, podríamos decir una revolución copernicana. Va a significar la superación de la imagen piramidal de la Iglesia, con la jerarquía al vértice desde donde todo procedía, y los fieles van a dejar de ser considerados simples ejecutores de órdenes que provienen de arriba. Y ahora en la Iglesia ya no se habla de una sociedad desigual, sino que se subraya la igualdad entre todos los que formamos parte de ella, en virtud del bautismo. Me parece que esta novedad es esencial y por eso el punto de partida tiene que ser volver de nuevo en estos momentos a reflexionar sobre nuestra vocación bautismal. La idea de que los laicos son miembros de pleno derecho en la misión de la Iglesia y no meros enviados de la jerarquía aparecerá de un modo muy claro también en el Concilio Vaticano II, cuando se dice que el apostolado de los laicos es la participación en la misma misión salvífica de la Iglesia. Y la exhortación apostólica, Christi Fideles Laici, dirá que los laicos no son simplemente obreros que trabajan en la viña, sino que forman parte de la viña misma. El tema del que habla tanto el Papa Francisco, del clericalismo, está relacionado también con esta cuestión que estamos reflexionando, porque es una tendencia por parte del clero a disminuir y desvalorizar la gracia bautismal que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón de los laicos. El clero cae en esta tentación del clericalismo cuando se siente superior a los laicos y se aleja de la gente. El Papa Francisco afirma que el clericalismo surge de una visión elitista y excluyente de la vocación, que interpreta el ministerio recibido como un poder que hay que ejercer más que como un servicio gratuito y generoso que ofrecer. A la luz de lo que venimos diciendo, está claro que la participación de los laicos en la vida y la misión de la Iglesia
no es una concesión graciosa de los pastores, sino que brota del bautismo. Si la llamada a la corresponsabilidad, a la participación en la vida y la misión de la Iglesia, para vosotros como laicos, brota del sacramento del bautismo. Tampoco puede ser entendida la participación de los laicos en la vida y la misión de la Iglesia como un deseo por parte de los laicos por tener cuotas de poder en la Iglesia. La búsqueda afanosa de mayores espacios, poderes y roles dentro de las estructuras eclesiásticas, sino un deber y un derecho que está más acorde con la naturaleza misma de la Iglesia. En sintonía con esta reflexión sobre el bautismo y sus implicaciones, se encuentra también un tema importante sobre el que gira el Congreso de Laicos, que es el primer anuncio. Es fundamental, desde mi punto de vista, provocar el encuentro personal con Cristo, porque de ahí brota el ardor por la misión evangelizadora. Hoy en nuestra Iglesia están surgiendo nuevos métodos de primer anuncio, ante los que no nos podemos mantener indiferentes y que debemos considerar como impulsos del Espíritu Santo. Ahí están los retiros de Emaús, Efetá, Jacuna, Proyecto Amor Conyugal, grupos alfa, sin olvidar tampoco esa reflexión que es muy importante que tenemos que hacer en la Iglesia sobre la iniciación cristiana. Un segundo objetivo, es decir, una de esas segundas metas, horizonte, para el que vamos preparando este Congreso de Laicos, es promover la comunión, la sinodalidad. El Papa Francisco afirma que sueña de un modo especial con una Iglesia sinodal, en la que se viva una auténtica comunión y corresponsabilidad entre pastores, vida religiosa y laicos. El Papa nos invita también a no cargar excesivamente las tintas sobre la identidad laical, contraponiéndola con lo específico del sacerdote y el religioso. Se trata de que todos nos sintamos Iglesia, pueblo de Dios. Por eso también, a la hora de preparar este Congreso de Laicos, el lema es Pueblo de Dios en salida, porque somos conscientes de que a los laicos no se les puede sacar de la Iglesia, del pueblo de Dios. Todos formamos el pueblo de Dios, todos nos tenemos que sentir en comunión, laicos, pastores, vida consagrada. Por eso, también uno de los objetivos que nos planteamos con el Congreso de Laicos es que crezcamos en comunión en este sentido, sintiéndonos todos Iglesia. Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha. Qué importante, me parece a mí, es que aprendamos a escuchar en la Iglesia. Que los sacerdotes escuchemos a los laicos. Hace no muchos días, en este tour que voy haciendo por diversas diócesis de España, hablando por teléfono, un laico me comentaba, bueno, ¿y de qué vas a hablar? Y yo una de las cosas que le decía, bueno, pues voy a hablar de la escucha. Y me decía, de una forma muy sencilla, pero los sacerdotes escucháis, porque es que siempre estáis hablando, siempre estáis hablando. Es verdad, tenemos que aprender también los sacerdotes a escuchar a los laicos. Porque es cierto, tenemos que trabajar o que aprender también a trabajar en la Iglesia no para los laicos, sino con los laicos. De ahí que es fundamental el tema de la escucha. El Papa Francisco también habla continuamente de esta cuestión. Él dice, hay que escuchar a los jóvenes, hay que escuchar a los laicos. Nos tenemos que escuchar unos a otros. Así hemos planteado también todo este proceso de preparación del laicado, con ese documento cuestionario que se ha trabajado en los grupos de reflexión. Estamos ahora en esa fase. Para organizar un congreso de laicos, lo primero que queremos es escuchar a los laicos. Provocar también que entre vosotros os escuchéis y que escuchemos al Espíritu Santo. Porque se trata de que al final vayamos dando los pasos
que el Espíritu Santo, que es quien guía a la Iglesia, nos vaya marcando. Es lo que el Papa Francisco llama la mística del nosotros, la mística del nosotros. Una expresión, me parece muy bella, muy bonita. Es escucharnos unos a otros y escuchar lo que el Espíritu Santo nos está queriendo decir como Iglesia en este momento. La fase de preparación del Congreso está siendo una experiencia ya sinodal, de comunión, de escucha. Que también todo esto nos ayude a crecer en comunión entre movimientos y asociaciones. Desde esta Comisión de Apostolado Seglar me toca coordinar casi 100 movimientos y asociaciones de ámbito nacional. Cuando me reúno con los responsables de estos movimientos y asociaciones, yo siempre les digo lo mismo: no os conocéis, y ellos lo saben, no os conocéis entre los movimientos y las asociaciones. Si no os conocéis, difícilmente podéis valorar lo que hacéis. Y todavía más complicado será trabajar juntos, llevar a cabo proyectos en común. Queremos que esta fase de preparación del Congreso y lo que vendrá después nos ayude también a crecer en comunión entre movimientos y asociaciones, a conocernos mejor, a trabajar juntos. Y este Congreso quiere ser un proyecto común para movimientos, asociaciones, y también que se crezca en comunión entre movimientos, asociaciones, parroquia y diócesis. Que a veces también ahí hay un déficit en la relación entre movimientos, asociaciones y la realidad de la parroquia o la realidad de la Iglesia particular. Por eso, en todo este trabajo de preparación del Congreso, hemos querido priorizar lo que era el trabajo en parroquia y el trabajo diocesano. Y hemos dicho que la gente que está en movimientos y asociaciones se integre en sus comunidades parroquiales, se integre en sus arciprestazgos, en su vicaría, en sus diócesis, para crear también este espíritu de comunión. El Congreso pretende impulsar también la acción católica en este sentido, porque como afirma el Papa Francisco, el carisma, dice él, de la misma Iglesia encarnada profundamente en el hoy y en cada iglesia diocesana que busca nuevos caminos de evangelización y de misión a partir de las diversas realidades parroquiales, se da en la acción católica. Estamos llamados también, en este deseo de comunión, a recorrer la senda de caminar juntos y fortalecer las relaciones. El Papa Francisco habla también de la importancia de cuidar en la Iglesia las relaciones personales. Y él dice que no basta con tener estructuras si no se desarrollan en ellas relaciones auténticas, que es, dice él, la calidad de estas relaciones, de hecho, la que evangeliza. Podemos tener, y a veces nos afanamos con ello, y no digo que no sea importante, podemos tener muy buenas estructuras en la Iglesia, pero como no cuidemos a las personas, las estructuras, desde mi punto de vista, no sirven para nada. Es fundamental que cuidemos en la Iglesia a las personas, que cuidemos las relaciones personales, porque como dice el Papa Francisco, se evangeliza más con las relaciones personales que con las estructuras. En definitiva, como afirma el mismo Papa, debemos aprender en la Iglesia a trabajar no por oficina, sino por proyecto. Y esta iniciativa del Congreso quiere ser un proyecto que nos ayude a que cada uno de nosotros salgamos, yo lo digo de esta forma muy popular, muy coloquial, que cada uno de nosotros salgamos de nuestro chiringuito, porque a veces estamos cada uno en nuestro chiringuito, y que aprendamos a trabajar juntos, en comunión. Este tema de la sinodalidad es, sin lugar a dudas, una de las claves del Congreso de Laicos. Nos gustaría que del Congreso saliera un deseo de crecer en comunión, de fortalecer la dimensión comunitaria de nuestra fe, las comunidades parroquiales. También, en relación con la sinodalidad y la corresponsabilidad en la Iglesia, se encuentran temas que vamos a trabajar en el Congreso, como es el protagonismo de la mujer en la Iglesia, la importancia del diálogo intergeneracional entre jóvenes y mayores. Que todo esto, como digo, nos ayude a caminar, a descubrir que es muy importante caminar juntos como Iglesia. Y para eso tendremos que favorecer estructuras
y nuevos modos de trabajo, potenciar las delegaciones de apostolado seglar, la acción católica, los consejos pastorales parroquiales, arciprestales, diocesanos, equipos de evangelización, donde haya sacerdotes y laicos, los foros de laicos, etcétera, etcétera. Otro objetivo, que es ese mar que soñamos, es el tema del acompañamiento, constantemente. Y el Papa también habla de ello en la última carta que ha escrito a los jóvenes, Christus Vivit. Ahí aparece también de una forma importante el tema del acompañamiento. El acompañamiento es fundamental. Antes hablaba del primer anuncio y de los nuevos métodos que están surgiendo. Si una persona tiene un encuentro de un fin de semana a través de un método o de un retiro, tiene un encuentro fuerte con el Señor, necesita después ese acompañamiento. El acompañamiento es expresión del ser comunitario de la Iglesia. Todos somos acompañantes y todos hemos de ser acompañados. Acompañar es cuidar del otro. Al mismo tiempo, el hecho de abrirnos al acompañamiento provoca en nosotros un encuentro personal con Cristo que se nos revela en la persona que acompañamos. Es decir, cuando estamos acompañando a otra persona, Cristo mismo se nos está haciendo presente a través de la persona acompañada. Estamos invitados como Iglesia a propiciar procesos de acompañamiento, acogida, cercanía y trato personal. Se trata de hacer de nuestra Iglesia, como dice el Papa, no una aduana, sino una casa de puertas abiertas, un oasis en medio del desierto, un hospital de campaña. Hay que favorecer una cultura del encuentro frente a una cultura del descarte. Los laicos demandan sentirse acompañados por la Iglesia, por las comunidades cristianas y también por los pastores en su misión en la vida secular, que no es nada fácil. En relación al tema del acompañamiento de los laicos en la vida pública, el Papa Francisco escribe: no es nunca el pastor el que le dice al laico lo que tiene que hacer o decir. Ellos lo saben tanto o mejor que nosotros. Obviamente, es imposible pensar que nosotros como pastores tendríamos que tener el monopolio de las soluciones para los múltiples desafíos que la vida contemporánea nos presenta. Al contrario, tenemos que estar al lado de nuestra gente, acompañándolos en sus búsquedas y estimulando esta imaginación capaz de responder a la problemática actual. Es decir, los laicos, lo diré ahora a continuación, vuestro lugar propio, peculiar, es estar en el mundo, en la vida pública. Pero a veces es muy fácil que los pastores digamos eso. Es que los laicos tenéis que estar comprometidos en los ambientes. Para eso necesitáis también sentiros acompañados por la Iglesia, por vuestros movimientos, asociaciones, por vuestros pastores. Y como dice el Papa Francisco, acompañar a los laicos en la vida pública no significa muchas veces decirles lo que tienen que hacer o decir. Dice el Papa, ellos lo saben, vosotros lo sabéis mejor que nosotros, porque estáis ahí, en el día a día, en la vida cotidiana. Pero sí que sintáis que estamos a vuestro lado, que estamos al lado de la gente. Y eso es lo que nos está pidiendo también la Iglesia en estos momentos. Y en el tema del acompañamiento, creo que también es fundamental que los laicos acompañéis a los sacerdotes. Lo digo por experiencia personal. En mis 20 años de ministerio, yo descubro cómo el sentirme acompañado de laicos me ayuda cada día a ser mejor sacerdote, a poder hacer realidad eso que nos pide también el Papa Francisco, que tenemos que oler a ovejas. Y eso me lo ha dado el acompañamiento. Durante 10 años he estado en los equipos de Nuestra Señora, me ha enriquecido muchísimo, porque esa complementariedad que se da entre el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden es muy enriquecedora, pero también me he sentido siempre acompañado y he aprendido mucho de laicos de parroquia. Hasta febrero era párroco de una parroquia de 400 habitantes. Y esa gente de pueblo, sencilla, la verdad es que me ha ayudado mucho a ser sacerdote. Por eso, cuando se habla del acompañamiento, yo siempre subrayo este doble aspecto. Es verdad que los laicos pedís y demandáis el acompañamiento de los pastores,
pero también es muy importante que los laicos nos acompañéis a nosotros como sacerdotes. Otro aspecto fundamental es la dimensión misionera. El Papa Francisco sueña, dice él, con una iglesia en salida, especialmente hacia los más alejados de la iglesia. El Papa dice que la parábola de la oveja perdida se ha invertido en el momento actual, porque tenemos que salir a buscar a las 99 ovejas que se han perdido y no quedarnos con una sola oveja. Él dice quedarnos con una sola oveja peinándola y acariciándola. Dice, porque el Señor, esta frase la verdad es que a mí me gusta mucho, dice el Papa Francisco, porque el Señor nos quiere pastores y no peinadores. Como diciendo, es que esto ha cambiado. Ya no hay que ir a buscar la oveja perdida. Ahora tenemos una oveja y 99 que se nos han perdido. Y a veces nos quedamos con esa oveja que tenemos en casita y allí peinándola y acariciándola. Y él dice, no quiero pastores, no quiero sacerdotes que sean peinadores de ovejas, sino que sean auténticos pastores. La Iglesia por eso está llamada a salir de sí misma, a ir a las periferias, no solo geográficas, sino, como dice el Papa, existenciales. Se trata de que estemos centrados en Cristo y bien unidos en su cuerpo, que es la Iglesia, pero descentrados para la misión, es decir, llamados a estar en salida. Y en esta Iglesia en salida se necesita un laicado en salida, un laicado en acción. Los laicos, por su vocación bautismal, son invitados a sentirse miembros de la Iglesia y a estar presentes en el corazón del mundo. Aunque es cierto que todos los miembros de la Iglesia son partícipes de la dimensión secular, es decir, toda la Iglesia, por su naturaleza, está llamada a estar presente en el mundo, vosotros los laicos lo sois de una forma especial. Es lo que se llama, lo que denomina el Concilio Vaticano II, índole secular. Dirá, lo propio y peculiar de los laicos es estar en el mundo, propio y peculiar, aunque no exclusivo, porque toda la Iglesia tiene que estar también en el mundo, pero es lo propio y peculiar vuestro. A veces hemos caído en una cierta clericalización, en este caso, de los laicos, valorando la adultez del laico, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo y energías que dedica a trabajar en la parroquia, olvidando que la acción del laico no se desarrolla primariamente allí, en la parroquia, sino en la vida cotidiana, en la familia, en el trabajo, en la universidad, etcétera, etcétera. Con frecuencia, desde mi punto de vista, la multiplicación de los laicos en servicios solo intraeclesiales deja entrever una imagen de los laicos como servidores de los sacerdotes. Pienso que este es un déficit que tenemos en nuestra Iglesia y por eso el Congreso de Laicos apunta fundamentalmente en esta dirección, pueblo de Dios en salida. Es decir, sobre todo necesitamos laicos que tengan un mayor compromiso en el mundo, en los ambientes. Cuando nosotros hablamos de un laico comprometido, si yo preguntase aquí, ¿y qué es un laico comprometido? Pues no sé qué me responderíais, pero casi toda la gente pensamos, este laico es muy comprometido porque pasa muchas horas en la Iglesia, hace muchas cosas en la Iglesia. El Papa Francisco dice así, muchas veces hemos caído en la tentación de pensar que el laico comprometido es aquel que trabaja en las obras de la Iglesia y en las cosas de la parroquia o de la diócesis. Sin darnos cuenta, hemos generado una élite laical, creyendo que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en las cosas de los curas. Y hemos olvidado, descuidado, al creyente que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe. Estas son las situaciones que el clericalismo no puede ver, ya que está muy preocupado por dominar espacios más que por generar procesos. Es decir, laicos en la Iglesia, sí, por supuesto, necesitamos laicos en los servicios intraeclesiales, pero laicos sobre todo también en el mundo, laicos en el mundo. Hay varios ámbitos seculares que necesitan hoy con urgencia ser evangelizados por la Iglesia y de un modo específico por los laicos. No me voy a detener porque quiero ser
más o menos fiel al horario marcado. Pero necesitamos laicos comprometidos, como puede imaginar, en la familia, en el mundo de la cultura, con todo lo que eso implica, la escuela, la universidad, el diálogo, razón y ciencia, la ecología, etcétera, etcétera, el patrimonio cultural, laicos comprometidos en el mundo del trabajo, de la economía, de la política, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Este tema de la presencia de los laicos en la vida pública va a estar muy presente, ya lo está, en toda la preparación del Congreso. Nuestro objetivo sería que todos tomáramos conciencia de lo que dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 273. Él nos invita a que sintamos que cada uno de nosotros somos una misión en esta tierra. Él dice, la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar. No es un apéndice o un momento más de mi existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Si toda esta reflexión nos ayudase a tomar conciencia de esto y lo pusiéramos en práctica, yo creo que nos tendríamos que dar por satisfechos, que descubriéramos que por el bautismo cada uno de nosotros estamos llamados a ser misión y que es algo que forma parte de nuestro ser cristiano, de nuestro ser bautizado, el ser misión en nuestra tierra, en nuestros ambientes. Otro tema también importante es el tema de la formación. Va a estar también muy presente, ya lo está en el documento cuestionario y en toda la preparación del Congreso. La formación, digo sencillamente alguna cosilla, ha de ser permanente e integral y deberá estar orientada siempre al crecimiento en la comunión, cuidar la vocación y capacitar para la misión. Es decir, una formación que de alguna forma se sustente en estos tres pilares fundamentales: vocación, comunión y misión. Si no es solo formación, adquirir conocimientos intelectuales. Y otro tema, el último, es el discernimiento como una actitud. El Papa también nos está invitando constantemente a que en este momento actual, como Iglesia, tenemos que llevar a cabo un discernimiento. Discernimiento personal, discernimiento comunitario. También el crear estos grupos de reflexión, lo que quiere no es otra cosa sino llevarnos a un discernimiento. Que, como decía anteriormente, nos sentemos juntos, dialoguemos, nos escuchemos la voz del Espíritu, con ese método de discernimiento que el Papa Francisco nos propone: reconocer, interpretar y elegir, que son las tres partes de ese documento cuestionario que habéis trabajado. Todo esto es el para qué, que no es el para qué solo de este Congreso de Laicos, sino que es el horizonte de toda la Iglesia, como os podéis imaginar, que es lo que nos está marcando el Papa Francisco para la Iglesia Universal, para todo el pueblo de Dios, para también el pueblo de Dios que camina en España y en concreto en esta diócesis de Cartagena. El cómo, un congreso, el barco que queremos construir para ir en esta dirección que he marcado. El congreso, y creo que esto es fundamental, no se plantea o no lo estamos planteando como un evento o un acontecimiento de un fin de semana. No nos estamos preparando para un fin de semana, no estamos preparando un fin de semana. Eso podríamos decir que no es lo más importante. Yo lo digo, el Congreso ya ha empezado desde el momento en que se crearon los grupos de reflexión. El Congreso ya empezó en esta diócesis de Cartagena desde el momento en que empezasteis a trabajar en grupos de reflexión y a hacer este discernimiento. Después habrá un momento significativo, que será el 14-16 de febrero del 2020 en Madrid. Y esto continuará. Además, tenemos que ser conscientes también de que no partimos de cero. Ya hay un recorrido en toda nuestra Iglesia en España. Para preparar todo lo que es este Congreso, también se ha pedido datos del laicado en España. Es muy difícil cuantificar cuántos laicos hay comprometidos en la Iglesia en España. Como podéis imaginar, eso es imposible. Sí, el laicado asociado. Hay 400.000 laicos asociados,
militantes en movimientos y asociaciones, 400.000, ya es algo, pero hay muchísimos más laicos comprometidos en nuestras parroquias y en nuestras realidades. No partimos de cero, hemos iniciado un proceso, vamos a continuar. Yo creo que esto es fundamental también entenderlo. El Congreso se plantea como un proceso que no finaliza el 16 de febrero ni el 17, sino que esto quiere continuar. Vamos a iniciar un proceso, digo, en continuidad con lo que ya se viene haciendo, que nos permita generar nuevos dinamismos, sin ansiedad, pero con convicciones claras y tenaces. Porque lo importante, lo dice también el Papa Francisco, es generar procesos, no ocupar espacio. Lo importante es que iniciemos un proceso, sabiendo también que el tiempo es superior al espacio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que aprender en la Iglesia y en el mundo a trabajar a largo plazo. Esta sociedad nos invita a resultados inmediatos. Queremos ya. Y a veces la gente te pregunta, bueno, ¿y este congreso para qué? ¿Qué va a pasar el 17 de febrero? Pues probablemente este congreso no va a cambiar el laicado en España, pero sí que va a iniciar un proceso nuevo, renovado. Va a permitir un despertar, un animar, un impulsar lo que es el laicado y encaminarlo en una dirección y decir, vamos a ir por aquí. Este es el camino que queremos seguir todos. Deseamos que el Congreso sea un momento y un tiempo para el discernimiento eclesial, para escuchar al Espíritu, que nos permita ir abriendo, como digo, nuevos caminos evangelizadores, que suscite probablemente no tanto respuestas, sino preguntas. También encontraremos algunas respuestas, cómo no. Y cuando participéis en ese congreso el fin de semana, pues seguro que de ahí surgirán también respuestas para después traer a las diócesis y enriquecer lo que ya estamos haciendo. Pero bueno, también surgirán muchas respuestas que tendremos que entre todos ir contestando. Que salgamos también del Congreso con ilusión y esperanza, porque yo creo que en estos momentos de la vida de la Iglesia también necesitamos renovarnos en la alegría, en la ilusión y en la esperanza. Creo que esto es fundamental. Para la preparación de este Congreso, como sabéis, lo voy contando ya rápidamente porque ya estoy casi en tiempo, se ha seguido un camino, un itinerario en 3 etapas. Estamos en la etapa ahora del precongreso, donde en estos momentos se está escuchando al laicado, se están llevando a cabo estos encuentros diocesanos, como el de aquí hoy en Murcia, también en las demás diócesis, para recoger la síntesis de esas aportaciones que se han ido recogiendo en los grupos de reflexión. La percepción que yo os puedo transmitir como director de esta comisión es muy positiva. Los tiempos han sido muy cortos, no solo para vosotros, para todas las diócesis en general. Los tiempos han sido muy cortos, pues en tan poco tiempo todo esto se está trabajando de 69 diócesis aproximadamente en 60 diócesis de España. Es decir, casi todas las diócesis de España están en este proceso de reflexión, lo cual, desde mi punto de vista, es para estar muy contentos y muy satisfechos. Se nota un gran entusiasmo y una gran ilusión en el laicado en general. Y eso yo os lo quería transmitir porque creo que es fundamental, porque también lo estoy viendo aquí en esta mañana. Lo estoy viendo aquí y lo estoy viendo en otras diócesis. Entonces, que esto también os sirva de ánimo y de estímulo. Porque cuando uno ve que no soy solo yo, sino que hay más gente, eso también a uno le estimula y le anima a seguir trabajando. Después de esta recogida de las aportaciones, se hará un instrumentum labori, un material de trabajo que recogerá esta síntesis y se enriquecerá también con otro tipo de reflexión. Se mandará en torno a Navidad a las diócesis ese material de trabajo. Con ese material ya no hay que hacer nada, solo verlo, leerlo, pero no hay que responder a nada, porque esa será la base para el congreso del fin de semana. El fin de semana de febrero, Madrid, 14-16 de febrero del 2020. Este congreso va a tener un formato diferente a lo que a veces entendemos por congreso. ¿En qué sentido lo digo? No va a haber muchas ponencias. Yo el otro día recibía o me llegaba un tríptico de un congreso también de un fin de semana y aparecían 14 ponencias. No, aquí no va a haber muchas ponencias.
En el anterior Congreso de Laicos que se hizo en el 2004 sí que fue planteado en ese sentido. Pensamos que ya pues más o menos está hecha la reflexión teológica sobre el laicado y más bien queremos que este Congreso tenga otro esquema. Solo habrá 2 ponencias, una inicial, otra final, las 2 ponencias impartidas por laicos. La experiencia del anterior Congreso de Laicos es que fueron los laicos a un congreso en el que los curas y los obispos le decían a los laicos lo que tenían que hacer. No queremos que eso vuelva a suceder, ¿no? Si es un congreso de laicos, el protagonismo lo tenéis los laicos. De hecho, lo estáis teniendo ya. Ese material que tenéis por ahí, que habéis trabajado, documento, cuestionario, eso lo han hecho laicos. Un grupo de 20 laicos que trabajan conmigo y están preparando todo el congreso, lo cual a mí también me está ayudando mucho y me está enseñando a cómo trabajar con los laicos. Entonces, queremos que el protagonismo lo tengan los laicos en todo el proceso y también en el congreso mismo. Por eso digo, 2 ponencias y después el sábado, que es el día grande del congreso, el día más importante, vamos a trabajar 4 itinerarios, que es lo que he ido un poco compartiendo anteriormente. Se va a trabajar el tema del primer anuncio, el tema del acompañamiento, la formación y la presencia en la vida pública, con 2 temas transversales, que son la sinodalidad y el discernimiento. El Congreso está pensado para 2.000 personas, de cara a que se puedan hacer grupos de trabajo en el Congreso mismo. Si fuera más gente sería imposible. Por eso 2.000 personas, será una representación de cada diócesis y de movimientos y asociaciones. En estos momentos se está mandando ya a los delegados de apostolado seglar, responsables de movimientos y asociaciones, la inscripción para que se inscriban, es decir, el número de plazas. Se ha hecho una distribución más o menos equitativa y se está mandando ahora el número de plazas que correspondería a cada diócesis, movimiento o asociación, para que puedan ir confirmando ese número de plazas. Sí que se podrá seguir el Congreso en streaming, porque aunque realmente seamos 2.000 personas, queremos ser virtualmente más gente. Y estamos invitando a que en las diócesis se reúnan también ese fin de semana en algún lugar y puedan seguir el Congreso a través de alguna pantalla, como digo, de una forma virtual. ¿Qué más deciros de ese fin de semana? Las inscripciones se hacen a través de las delegaciones de apostolado seglar, porque queremos priorizar, como decía anteriormente, lo diocesano. ¿Cómo nos vamos a distribuir? Pues si la gente se inscribe al Congreso, son 2.000 personas, hay 4 itinerarios. Cuando la gente se inscribe en 2 itinerarios, para estar por la mañana en uno y por la tarde en otro. Inicialmente habrá grupos de 500 personas, se hará una exposición del itinerario, después se harán grupos de 50, 10 grupos, donde ahí habrá 10 líneas temáticas de ese itinerario, y posteriormente grupos de 25, donde ahí, con unas preguntas muy concretas, se orientará para un diálogo, de tal manera que del Congreso salgan pistas concretas para cómo trabajar en el apostolado seglar en los próximos años en nuestras diócesis de España. Lo que queremos es eso, que después haya una continuidad. Por eso, casi que a mí personalmente, lo que más me preocupa no es tanto ya el Congreso, que también, porque organizar todo esto es complicado, sino sobre todo el poscongreso. Es decir, que todas las expectativas que se están generando después podamos llevarlas a cabo y dar respuesta al entusiasmo que hay ahora mismo en el laicado. Es decir, que todo esto tenga una continuidad, porque el anterior congreso, la experiencia que me cuentan, es que quedó en un libro de actas y no hubo después una continuidad, un postcongreso, porque eso es fundamental. Y termino ya con 2 cosas. Una, muy importante también de cara a este Congreso de Laicos, como a cualquier actividad, cualquier evento, el tema de la difusión y animación. Todo esto, principalmente desde el 1 de septiembre, se está difundiendo a través de las redes sociales, a través también de revistas religiosas, de los medios que tenemos a nuestro alcance. Hay una página web del Congreso que yo os animo y os invito a que podáis consultarla, y ahí vais a encontrar toda la información, que es www.pueblodediosensalida.com, como el lema es Pueblo de Dios en Salida, pues esa es la página web. Ahí también hay un boletín informativo semanal que va saliendo del Congreso, que os animo a que os suscribáis al boletín y que animéis a otra gente para que se suscriban, un boletín mensual también,
Y después en Facebook, Twitter, Instagram, todo esto, os iréis encontrando noticias del Congreso. Pues yo os pido que le deis difusión, que la compartáis con vuestra gente, porque eso es lo mejor que podemos hacer también en este momento por el Congreso. Aunque yo digo que la mejor difusión la hacéis vosotros, los que estáis aquí, que salgáis animados también en esta mañana y con todo lo que estáis trabajando en vuestras parroquias y en vuestros grupos, y que difundáis esta iniciativa, porque yo creo que merece la pena. Merece la pena no porque lo diga yo, no porque sea algo de nuestros obispos, de nuestra Conferencia Episcopal Española, sino porque creo que es lo que el Espíritu Santo nos está ahora pidiendo también para toda la Iglesia en este momento. Resulta por eso fundamental, y con esto termino, la implicación de todos en este proceso. Todos nos tenemos que sentir protagonistas. Es un congreso que está focalizado o centrado en el laicado, pero es un congreso de la Iglesia, del pueblo de Dios en España. Por eso todos protagonistas, pastores, vida consagrada y laicos. Estoy convencido, y quiero que esto se escuche bien, para mí es fundamental, estoy convencido de que el presente, no ya el futuro de la Iglesia, sois los laicos. Creo que se ha escuchado bien. El pasado no, el futuro tampoco. Los laicos sois el presente de la Iglesia. El Papa lo decía en la JMJ respecto a los jóvenes. Decía, no sois el ayer, no sois el mañana, sois el ahora de la Iglesia. Vosotros los laicos sois también el presente de esta Iglesia. Ni el pasado ni el futuro, el presente. Por eso os invito a que todo esto que se ha iniciado, este proceso de preparación del Congreso y todo lo que significa, porque no es tanto el Congreso, sino este proceso sinodal que hemos iniciado en la diócesis en España, os invito a que lo viváis con alegría, con optimismo, con esperanza, porque es verdad que también a veces en la Iglesia somos muy dados al derrotismo, al catastrofismo, a decir, es que somos pocos, es que somos siempre los mismos, es que somos muy mayores. Que desterremos esas ideas en este momento. Porque, como dice el Papa Francisco, tenemos necesidad de laicos con visión de futuro, no cerrados en las pequeñeces de la vida. Tenemos necesidad de laicos con sabor a experiencia de vida, que se atrevan a soñar. Muchas gracias. Le vamos a invitar a contestar algunas de las preguntas que van a surgir entre nuestros invitados aquí en la tertulia y también entre el público. La idea es la siguiente. Podéis hacerlo de dos maneras, todos los participantes. O bien a través de ese papelito que teníais en la silla, que ahora los voluntarios se van a poner de pie y van a estar pendientes de poder recoger alguna aportación, nos la acercaréis aquí al escenario y los invitados serán de alguna manera los interlocutores de esas preguntas, y también se puede hacer a través del hashtag Laicos en Acción. Los que prefiráis a través del teléfono móvil, en Twitter hay abierto un hashtag Laicos en Acción, que podéis enviar alguna pregunta. Y para eso, para las preguntas que lleguen a través de ese medio, vamos a invitar a Maxi, del equipo de medios de este grupo de laicos que se ha formado. Vamos a invitar a Maxi a subir aquí al escenario, a la butaca que nos queda en esta tertulia, para que también pueda ser interlocutor de alguna de esas preguntas. Así es que, Maxi, cuando quieras y puedas, nos acompañas aquí y ya vamos a comenzar con ese ritmo de preguntas. Yo le voy a pasar el micrófono a nuestros invitados por si les ha surgido alguna y enseguida esperamos recibir alguna de las preguntas de los visitantes y participantes en este encuentro. Yo pienso que lo que nos falta es ardor. Jesús siempre nos invita a volver a Galilea, nos invita a volver al principio, a ese primer encuentro, a volver a enamorarnos. Creo que estamos tan sumamente... es como yo siempre hago la comparativa con mi madre, que tantas veces te dice lo mismo que al final no lo escuchas. Es que al final no me escuchas, no te escucho. Y tantas veces nos lo han dicho que al final no lo hemos terminado creyendo. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es un proceso de conversión. Pero un proceso de conversión
todos los días. Señor, todos los días voy a creer en ti, todos los días estoy enamorada de ti. Porque cuando uno está enamorado es capaz de hacer locuras. Entonces, no sé, ¿qué piensas, Luis? No, totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de una conversión pastoral misionera, parte de una conversión personal, y eso es fundamental. Es decir, lo primero, por eso yo insistía tanto, el punto de partida es volver a lo que significa el sacramento del bautismo, que es el estar unidos totalmente a Jesucristo y que se provoque en nuestra vida ese encuentro personal con Él. De ahí también eso, la importancia del primer anuncio, de todo lo que significa el enamoramiento de Jesucristo. Porque de ahí brota, como digo, el ardor, el deseo, las ganas de evangelizar. De ahí brotará también esa exigencia que decía San Pablo, no hay de mí si no anuncio el Evangelio. Pero eso solo puede ser desde el encuentro personal con Jesucristo. Por eso también es fundamental el tema de la oración, el tema de la Eucaristía, el tema del sacramento de la penitencia, principalmente, ¿no? Ahí, sí, estar centrados en Cristo, sentirnos unidos totalmente a Él, y porque eso es lo que vamos a anunciar también, o a quien vamos a anunciar. El Papa Francisco también insiste en eso, ¿no? Incluso en la exhortación que le escribe a los jóvenes, ¿no? Christus Vivit, ¿no? Donde él habla de que se tiene que producir en nuestras vidas el encuentro con Cristo vivo y resucitado. Porque a veces también tenemos una idea de nuestro cristianismo como una idea, como una ideología, como una serie de cosas que tenemos que creer, de doctrinas. No, sobre todo es encontrarnos con una persona que está viva, que es Cristo y que nos quiere vivo. Entonces, totalmente de acuerdo. Y creo que eso, ahí tenemos que volver de nuevo. Ahí está el punto de partida. Pienso que a lo mejor nos hemos quedado tanto vosotros como nosotros en tanto nueva evangelización o nueva conversión. No sé. Sí. Volver a convertirnos otra vez, porque a lo mejor estamos bautizados. Hacéis mucho hincapié en el tema del bautismo, que tengamos la conciencia de bautizados, pero es verdad que nuestra conciencia de bautizados, a los que nos bautizaron de pequeños, es una cosa muy complicada. Entonces, más que el bautizado, que es súper importante porque es la única manera de ser hijos de Dios, es el reconvertirnos, reinventarnos, reilusionarnos. Sí, totalmente de acuerdo. Porque puede haber muchos bautizados y pocos convertidos, ¿no? Y sobre todo convertidos. Pasamos. Bien, una pregunta que me ha llegado. El Consejo Pastoral de la Parroquia es una pieza básica de la participación del laico en la parroquia. Creo que estoy totalmente de acuerdo. Es donde la voluntad de los laicos se hace presente en cualquier parroquia. Así que la pregunta es, ¿cuándo van a exigir los obispos que todas las parroquias tengan obligatoriamente un consejo parroquial? Eso se lo tendrías que preguntar a los obispos, no a mí. Yo creo que es fundamental cuando hablamos de la comunión, de la corresponsabilidad, de la participación de los laicos en la vida y misión de la Iglesia, una estructura clave en cada una de las parroquias es un consejo de pastoral, ¿no? Donde los laicos puedan también decir una palabra, ¿no? Y se les pueda escuchar, porque hace falta eso, que se les escuche de cara a lo que es que se sientan protagonistas y partícipes de la misión de la Iglesia. Entonces, yo sencillamente puedo decir que me parece que debería de existir en todas las parroquias, pero yo no lo puedo obligar, solo considerar que me parece que es fundamental que esté en todas las parroquias ese consejo de pastoral. Incluso he dicho a nivel parroquial, a nivel arciprestal y a nivel diocesano. La pregunta es, los laicos desean participar, pero manifiestan su ignorancia de lo que son y más de su misión. ¿Cómo ayudarles? Bueno, pues para eso es fundamental la formación. Es verdad que en estos últimos años hemos avanzado bastante en todo el tema de la formación del laicado, pero creo que sigue siendo todavía un gran reto y un gran desafío. Yo creo que es algo que tenemos que seguir insistiendo en el hecho de los procesos formativos, de cara a que tomemos conciencia de eso,
de cuál es nuestra vocación y cuál es nuestra misión. ¿Son conscientes nuestros párrocos y sacerdotes del objetivo que se está proponiendo? Pues eso es lo que me gustaría, que lo fueran. Y si no, que los laicos se lo digáis también. Yo también lo digo, bueno, pues que los laicos animéis a vuestros sacerdotes a que tomen conciencia de todo esto, ¿no? Y animéis a vuestros pastores, en el caso de que no lo estén, que creo que aquí lo están, por supuesto, ¿no? Y aquí también hay he visto yo un buen número de sacerdotes, por lo tanto, noto que también hay en general sintonía. Pero se trata de que los laicos mismos le digáis a los sacerdotes todo esto y le ayudéis a tomar conciencia. Como decía anteriormente, los sacerdotes también necesitamos aprender a escuchar a los laicos. Yo sé que nos cuesta, que siempre estamos hablando, pero que escuchemos a los laicos y que nos dejemos acompañar también por ellos. Entonces, esa es una tarea que os pido que los laicos también hagáis, de hablar a los sacerdotes para que tomemos conciencia de este cambio de mentalidad que tenemos que ir tomando todos los que formamos parte de la Iglesia, del pueblo de Dios. Don Luis Manuel, nos llegan varias preguntas por Twitter. La primera dice, ¿qué opinión le merece la creación de asociaciones seglares y servicios creadas y promovidas dentro de la Iglesia? Por ejemplo, que trabajen para la pobreza, violencia, medio ambiente, inmigración. Pues me parece que todo viene a enriquecer lo que es la vida de la Iglesia y que es un impulso del Espíritu Santo. Yo creo que en cada momento de la historia, si uno recorre toda la historia de la Iglesia, va descubriendo cómo van surgiendo nuevas asociaciones, nuevos movimientos de laicos. Y no son los que nosotros queremos, sino los que el Espíritu Santo piensa que son los oportunos para ese momento histórico. Siempre, porque el Espíritu Santo no se equivoca, nosotros podemos equivocar, pero el Espíritu Santo no. Entonces siempre es acertado para ese momento, ¿no? Entonces el que vayan surgiendo nuevos movimientos, nuevas asociaciones, en todos los ámbitos, en el ámbito del medio ambiente, por supuesto de los alejados, de las periferias, me parece que viene a enriquecer todavía más lo que es esta Iglesia, que es un poliedro, que tiene una gran pluralidad, y esa pluralidad lo que hace es enriquecerla, es lo que hace es darle más valor todavía, ¿no? La segunda pregunta, si me lo permite, Tete, ¿qué percibe del momento que vive el laicado en la Iglesia española? Pues como decía anteriormente, sobre todo yo noto que hay entusiasmo, que hay deseos de un nuevo cambio, de que algo nuevo puede estar surgiendo, como dice el profeta Isaías. ¿No lo notáis? Algo nuevo está brotando. Pues yo eso es lo que estoy notando en las diversas visitas que voy haciendo, o cuando hablo con los delegados apostolados seglar o responsables de movimientos y asociaciones, ¿no? Lo cual a mí también me crea una cierta inquietud, porque como decía anteriormente, desde mi responsabilidad, pues me gustaría que toda esa inquietud y ese deseo que hay, pues se pudiera ir haciendo realidad, ¿no? Esto es que llevo una pregunta y como una respuesta. La pregunta es, ¿cómo podemos fomentar el amor, el aumento de la vida sacramental los laicos? Y pone, los laicos necesitamos aumentar la vida sacramental, la Eucaristía, la confesión para evangelizar el mundo. Necesitamos estar fortalecidos por los sacramentos, tal cual los apóstoles unidos a Cristo. Adorar a Cristo para llevar a Cristo. No más confesiones vacías. Eje, encuentro y amor profundo con Cristo en la Eucaristía. Totalmente de acuerdo. Es lo que comentábamos anteriormente, que de cara a la evangelización es fundamental, como no, es que estar centrados en Cristo, que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Y eso es a través de la oración, de la adoración eucarística, de la celebración de la Eucaristía y del sacramento de la penitencia fundamentalmente. Entonces la vida sacramental, como no, es esencial. Preguntan, ¿qué instrumentos se van a poner en marcha para estos planes de pastoral diocesanos? Bueno, la idea es que después del Congreso vayamos ofreciendo, porque desde la Conferencia Episcopal Española nosotros no proponemos planes diocesanos, sino que se hace un servicio de comunión. Después en cada diócesis va siguiendo su ritmo, ¿no? Entonces la idea es que de este Congreso
surjan unas iniciativas concretas que después se puedan ir haciendo realidad en cada una de las diócesis, dependiendo también de la configuración de la diócesis, de su estructura, de su momento, de su ritmo. Entonces, la línea en la que vamos a trabajar va por lo que he ido indicando, es decir, subrayar no todo a la vez, sino que a lo mejor plantearnos, pues de cara, una vez que termine el Congreso, pues los primeros años, vamos a trabajar el tema del acompañamiento, porque se cree que es fundamental, y trabajar todo eso a nivel de Conferencia Episcopal Española como un servicio a la diócesis en España. Después el primer anuncio, después la formación, la presencia de la vida pública, bueno, y después la concreción, esa ya se lleva a cabo en cada una de las diócesis. Nosotros ofrecemos un poquito unas pistas generales como servicio a la diócesis y después ya, como digo, los planes pastorales diocesanos, eso ya los hace cada una de las diócesis. Creo que la charla o la ponencia que nos ha expuesto ha calado mucho y hay gente que está muy ansiosa. ¿Podemos empezar a hacer propuestas a raíz del oído en nuestra diócesis o conviene esperar a las conclusiones del Congreso? Creo que a lo mejor la había respondido ya en la respuesta anterior. Sí, bueno, propuestas ya me imagino que aparecerán en los grupos de reflexión, en esos documentos cuestionarios, porque ahí ya, sobre todo en la tercera parte del elegir, que es ya el concretar más, ahí ya se están pidiendo propuestas concretas que nos servirán de cara al poscongreso. Entonces, ya sí que se están haciendo propuestas concretas, me imagino que la habréis hecho en los grupos de reflexión, pero después del Congreso, ciertamente, una vez que hayamos recogido las aportaciones de todas las diócesis, nos hayamos juntado ese fin de semana en Madrid, saldrán nuevas propuestas también de cara a poner en práctica de nuevo en la diócesis. Porque un poquito la dinámica es, hemos trabajado en las diócesis o estamos trabajando en las diócesis, vamos a un encuentro nacional y después volvemos de nuevo a nuestras diócesis. Don Luis Manuel, nos llega también alguna pregunta por Facebook. Dice, ¿por qué existe una cierta reticencia a la participación en política de los laicos? ¿Y cómo ve esto la institución eclesial? Bueno, yo no noto que haya reticencia. Yo lo que noto es que hay ausencia. Es decir, no es fácil. El mundo de la política no es nada fácil. Necesitamos, lo decía anteriormente, aunque así muy de pasada en la ponencia, necesitamos laicos comprometidos en la política. El Papa Francisco dice algo así, no sé, ahora mismo tengo la cita por ahí, que es el mayor ejercicio de la caridad, la política, ¿no? Y que una política hecha además al servicio del bien común. Nos gustaría, creo, a todos como Iglesia, tener también laicos comprometidos en el mundo de la política. Nos gustaría y creo que lo necesitamos también, ¿no? Entonces yo no noto que haya ningún tipo de reticencia por parte de la institución eclesial, sino más bien que entiendo que no es nada fácil, pero que nos gustaría, por supuesto, es un deseo, ¿no? Y que para eso hay que acompañar, como decía anteriormente, porque si no es fácil estar en el mundo de la política, tenemos que acompañar también como comunidades cristianas y como pastores, acompañar a nuestros laicos para que puedan estar ahí comprometidos en lo que es lo que el Papa llama la caridad política, que es fundamental. Bien, aquí hay un testimonio que habla, dice que es catequista diocesana y que se encuentra muy feliz con la comunión que estamos viviendo entre todos los grupos y movimientos que forman la Iglesia, pero que cree que necesitamos sentirnos entre laicos más unidos, que hay laicos que pertenecen a movimientos, laicos que son más de la parroquia y que entre ellos no hay mucha comunión. Es lo que pide, un poco de presencia sí, entre todos. Totalmente de acuerdo, lo decía anteriormente también en la ponencia, ¿no? El deseo es que también todo este proceso que hemos iniciado nos ayude a crecer en comunión y uno de los aspectos que me parece fundamental es la comunión entre movimientos y asociaciones, pero también entre movimientos, asociaciones, como un todo, y parroquia o diócesis, ¿no? Creo que hay un déficit en algunas situaciones, ¿no? En algunos momentos, y que creo que tenemos que intentar ir creciendo en esa comunión, ¿no? Por ambas partes, porque no se trata de buscar culpables tampoco de por qué no se produce
esa comunión o ese acercamiento, ¿no? Sino que se trata de ir dando pasos hacia esa comunión y ese acercamiento entre lo que son personas que pertenecen a movimientos y asociaciones y parroquia o diócesis. Bien, pues vamos ya a darle paso a la última pregunta de este tiempo y ahora después os vamos a decir qué vamos a hacer con el resto de preguntas, que quedan muchas todavía, pero ahora después os lo decimos. Damos paso a la última pregunta. La pregunta es, ¿por qué ha tardado tanto este congreso? Ya era hora. Que la pregunta Es que es, no te escucho bien. ¿por qué ha tardado tanto este congreso? Que ya era hora. Bueno, el anterior congreso fue en el 2004. No se hacen congresos tampoco de esta magnitud, no se hacen cada 2, 3 años, 5, es decir, tampoco se hacen frecuentemente o habitualmente, sino que normalmente un congreso nacional se suele hacer cada 15 o 20 años, ¿no? Más o menos, ¿no? No sé si ha tardado mucho o poco. Yo lo decía anteriormente, creo que este es el momento. Es el momento, y es el momento en el que el Espíritu Santo pues también ha dicho que para la Iglesia en España quiere este Congreso Nacional de Laicos. Yo he contado cómo surgió de una asamblea plenaria, pero quien está detrás es el Espíritu Santo, está claro. Como estamos aquí en esta mañana y cada uno podría decir, pues yo he venido porque me han traído, porque me invitó tal persona, pero al final, ¿quién nos ha traído aquí? Nos ha traído el Señor, nos ha traído Dios, nos ha traído el Espíritu Santo. Pues el Señor sabrá por qué no antes, por qué no después y por qué en este momento. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar este momento que el Espíritu Santo nos brinda como Iglesia en España. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es darles un fortísimo aplauso a don Luis Manuel, a Maxi, a Candela, a Carlos y a Daniela.